Sí, la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó modificaciones al artículo 362 del Código Penal para disminuir las sanciones por el delito de ataques a la paz pública y lo que permitirá pues salir bajo fianza a las personas detenidas por los hechos violentos del pasado 1 de diciembre. Le agradezco al diputado Antonio Padierna Luna, diputado del PRD, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, que platique con nosotros esta mañana. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Lupita, a tus órdenes. Oye, para que nos platiques primero, ¿es un traje a la medida que se acaba de aprobar, estas modificaciones al artículo 362 para beneficiar a los detenidos por el 1 de diciembre? No, de ninguna manera, no estamos nosotros confeccionando ninguna norma, ninguna ley a beneficio con destino en particular. Nosotros revisamos el contenido del artículo 362 y bueno, era un asunto desproporcionado la forma en que está redactado el documento inicial, y de allí a que precisamente en la aplicación de dicho artículo pues llevaba a cometer excesos en la aplicación del mismo, de allí que se llevara a su revisión y terminara en los textos en que fue aprobado el día de ayer en la Asamblea. ¿Cómo estuvo la votación de este artículo? ¿Cómo estuvo la discusión? Y finalmente, ¿cómo se traduce? Bueno, mira, desde el día 18 de diciembre en que se presentó la iniciativa para la reforma, se fue trabajando y platicando con los distintos grupos parlamentarios respecto de la derogación, porque esa era el camino original. Inclusive se consultó a la Comisión de Derechos Humanos, quien a su vez se manifestó por la derogación del mismo y no así la modificación, por tratarse precisamente de un artículo con el que se podían cometer excesos en su aplicación. Sin embargo, a sugerencia inclusive de Acción Nacional, quien decía que no era necesaria la derogación, sino una modificación, pudimos conjuntamente llegar al acuerdo sobre la redacción del mismo, que ayer precisamente afinamos los términos y pudimos aprobarlo, con excepción del Partido Revolucionario Institucional, quien votó en contra y otros tantos se abstuvieron, pero de allí en fuera todos los grupos parlamentarios lo aprobaron en los términos en que quedó. Ahora, ¿dejan de ser graves los ataques a la paz pública? No, no es que sea grave, no es que se deje de... Simplemente lo que se buscó fue una punibilidad adecuada a los actos que se cometieron. Por ejemplo, tenía una penalidad de 5 a 30 años el ataque a la paz pública. Hoy quedó de 2 a 7 años. ¿En qué idea? Cualquier delito que cometemos atenta contra la paz pública, un accidente, un choque, un atropellamiento, y bueno, los actos vandálicos así lo fueron también. Y para ello, bueno, pues era necesario ajustar la sanción con la conducta. No puede ser que sea más castigado romper un vidrio que inclusive matar a alguien, ¿no? El homicidio mismo. De allí, entonces, que pudiéramos ajustarlo, porque además así lo exige la Constitución, que la sanción debe ir acorde a la conducta, y eso fue lo que nos llevó a reducir la penalidad a las conductas que, bueno, ahora inclusive ocurrieron el día 1 de diciembre. Es decir, que el castigo por estos delitos estaba desproporcionado. Sí, pues eran hasta 30 años de sanción, ¿no? Ahora quedó hasta 7 años. El gobierno del Distrito Federal, los jueces que estuvieron revisando, la jueza en particular que estuvo revisando estos casos, ¿se equivocó? No, no quiero decir que se haya equivocado, porque tanto el gobierno como el tribunal y la misma procuraduría trabajaron y aplicaron
pues lo que la misma ley les brinda. No hicieron ellos una aplicación inventada, sino que ese es el marco legal y bueno, simple y sencillamente recurrieron a él y lo aplicaron. El gobierno de la ciudad ha mencionado que en ningún momento ellos son represores. ¿Ustedes cómo ven esta actuación que se tuvo el 1 de diciembre? No, y lo compartimos, definitivamente compartimos porque su voluntad social, su responsabilidad social y política aquí se ve. Nosotros le solicitamos que una vez que fuera aprobado dicho instrumento jurídico, fuera publicado en forma inmediata, lo que ocurrirá el día de hoy, y así fue. Y eso es una muestra, pues, de que el gobierno de la ciudad no tiene ninguna intención de reprimir ningún tipo de libertades en el DF. Sin embargo, insisto, pues eran los elementos jurídicos con los que contaba y los aplicaron. Antonio, qué bueno que platicamos contigo porque seguramente habrás escuchado muchos señalamientos de que esto se ha hecho para proteger a quienes estuvieron participando, que eran personas simpatizantes con los Panchos Villa, otros integrantes de organizaciones afines al PRD. ¿Tú qué dices a estos señalamientos? No, fíjate qué bueno que podemos tocar ese punto. Nosotros queremos decir que no estamos la Asamblea Legislativa actuando o legislando para beneficiar a alguien en particular. Simplemente, insisto, lo volvemos a decir, se actuó de esta manera porque era necesario evitar alguna injusticia con el contenido mismo de la ley. Pero, además, te quiero decir que de acuerdo a las investigaciones que tiene tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Asamblea Legislativa, nos lleva a la conclusión de que muchas de las personas que participaron, que están detenidas, no participaron en el evento del día 1 de diciembre, sino que fortuitamente, al ir transitando por el lugar de los hechos, fueron detenidos. De ahí que entonces se haya actuado de esta manera para que los jóvenes que están detenidos pudieran enfrentar su proceso penal en libertad y en el desarrollo de las etapas procesales pudieran ofrecer las pruebas que encontraran necesarias para que la juez en su momento resuelva conforme a derecho. No genera esto ninguna impunidad, pero sí permite nada más poder enfrentar el juicio en libertad. Antonio, ¿se pedirá al gobierno que se continúe con las investigaciones y que se castigue a los responsables? Definitivamente el gobierno tiene todos los instrumentos para poder dar con los verdaderos responsables. Hay videos y se tienen identificados, inclusive hay una investigación ya sobre cerca de 20 personas que han ido identificando conforme ha pasado los días y se siguen revisando estos videos. Y bueno, una vez que tengan más elementos, pues tendrán que actuar en consecuencia. Sin importar si pertenecen a alguna organización afín al PRD o algún otro partido. Sin distingo, el gobierno de la ciudad y la Asamblea Legislativa compartimos la idea de que no impunidad y mucho menos vandalismo encubierto. Muy bien, pues Antonio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Lupita, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.